fútbol tenemos que resumirlo como un deporte, espectáculo, negocio. Hoy en día, algo que empezó como un deporte hace más de 150 años, realmente hoy se volvió un espectáculo por lo interesante que es la práctica de ese deporte, verlo desarrollar es realmente muy agradable a quien está en la tribuna o a quien está en una cancha al costado viendo un partido. Tiene un atractivo, tiene un imán este deporte diferente a algunos otros. Muchos expertos dicen que este deporte tiene ese imán en base a la continuidad de juego que tiene y probablemente pueda ser por ahí. Y por otro lado, con el devenir del tiempo se volvió un negocio, y un negocio tal vez el más importante del orbe en cuanto a deporte se refiere. La FIFA, como sabemos, tiene 210 países asociados, muchos más países que las propias Naciones Unidas. Eso da una idea de la importancia que tiene para los países del mundo, prácticamente para casi todos los países del mundo, estar y jugar fútbol. Porque en este deporte, espectáculo, negocio, tiene muchísimas áreas, y una de las que ya mencionaron mis compañeros es que tiene una trascendencia social impresionante. Pero tiene una trascendencia social, tiene una trascendencia económica, también psicológica, donde la sociedad precisamente se refleja en los triunfos de su selección. Si la selección gana, ganamos todos. Si la selección gana, estamos felices todos. Si la selección gana, el lunes queremos ir a la oficina, inclusive no solo para trabajar, sino para hablar de ese triunfo y de que si Cuauhtémoc la jugó así, que si el otro la paró de esta manera y que si acá, todos tenemos ese deseo. Si la selección pierde, nadie quiere ir a trabajar. Y de hecho el ausentismo, y está documentado perfectamente, el ausentismo es muy grande. Si la selección gana, el gobierno puede aumentar los impuestos. Si la selección gana, se puede acabar con el sindicato de electricistas y no hay ningún problema, ¿sí? Porque la selección está por encima, el fútbol tiene una trascendencia social tan grande que está por encima de todos los eventos políticos y otro tipo de eventos que puede haber en un país. Dice la FIFA, para hacer un resumen breve, dice la FIFA que es la industria más grande del mundo. Y es la industria más grande del mundo porque simplemente emplea alrededor de casi 500 millones de personas. No existe en el mundo ninguna empresa capaz de poderle dar sustento a 500 millones de personas. No la hay como tal, no habría un mega complejo industrial o económico que pueda emplear a tanta gente. Y entonces la conclusión, la primera pregunta que le hicieron al presidente Blatter cuando dijo esto, dijeron que estaba diciendo una barbaridad, que cómo era posible que 500 millones de personas. Sí, porque no solo son los que juegan, los que dirigen, los que alcanzan el balón, sino el que hace la banderita, el que vende el taco, el que prepara el refresco, el que hace el pan, ¿sí? El que hace el sándwich, todos, ¿sí? Todos realmente, de alguna manera directa o indirectamente, tienen un beneficio con el fútbol, por la trascendencia social que tiene el fútbol. Entonces, en resumen, es un fenómeno social, y como fenómeno social lo tenemos que encaminar. No puede estar aislado el gobierno de un país con la federación. Y si bien por órdenes de la propia FIFA, la FIFA no deja que el gobierno se meta en su institución, y lo hace muy sanamente, porque si no tendríamos una serie de problemas serios, el gobierno de todas formas debería trabajar mancomunadamente con el fútbol para desarrollar socialmente a su pueblo, porque la propia FIFA, que tiene un proyecto que se llama Football for Hope, es para generar a través del imán que es el fútbol, el llevarlo hasta los extractos sociales más bajos para que de allí se empiece a deportivizar a todos los extractos sociales para que se dediquen a un deporte y se olviden de otro tipo de cosas que hoy en día son cánceres sociales. Entonces, se invierte mucho dinero por parte de la FIFA para el fútbol por la esperanza y se trata de hacer que los niños, y sobre todo los niños más pobres, puedan empezar a través del deporte a encontrar un camino en la vida. Dicen que el fútbol tiene que ser el motor de desarrollo social. Ese es el concepto que tiene la FIFA con respecto a lo que maneja el deporte más importante del mundo, maneja cantidades gigantescas de dinero, nada más cada 4 años, en contratos, en inversiones, en todo lo que hay, la FIFA maneja para sí, capta alrededor de 8.000 millones de dólares prácticamente en efectivo, porque ahí los depósitos por los contratos son totalmente en efectivos y obviamente todos van a un banco de Suiza y ahí
distribuye la FIFA entre todos sus afiliados parte de ese dinero y parte es para organizar estos torneos como el 2010. ¿Qué nos tiene que dejar el 2010? ¿Qué nos tiene que dejar el fútbol como tal a México? Entender desde el punto de vista social, político, económico, que definitivamente, queramos o no, nos guste o no, participemos o no en el fútbol, tiene una trascendencia impresionante en el pueblo, en la gente, en el desarrollo del propio país, en la economía del país. Si estamos hablando que hay un ausentismo de casi un 50% los días que la selección pierde el día lunes, entonces ¿cuánto se pierde en productividad ese día precisamente? Y el otro día todavía tenemos la resaca de haber perdido y trabajamos a media y el tercer día todavía estamos medios enojados, ¿no? Y entonces al final llega el viernes y qué bueno que es viernes, ya nos vamos, ya no trabajamos más. Y esa semana se perdió. Entonces, ¿cuánto significa económicamente para un país haber perdido su selección? Por eso el gobierno tiene que entender que su trabajo no es dirigir a la selección, eso es claro, pero sí su trabajo sería tratar de fomentar el deporte en las bases para encontrar los talentos que el día de mañana nos lleven a tener 11 que sean campeones del mundo. Ese es un proyecto de trabajo. Y mientras no entendamos en México que tenemos que tener un proyecto de futuro que diga que México aspire a ser campeón del mundo en el 2022, ¿estamos bien? Para que no se enoje el señor Eugui, y o el 18 lo acercamos. Yo no creo tampoco en el 18, yo creo que es un proceso de alrededor de precisamente de 12 a 14 años, o sea, generar una nueva generación. No es redundancia, sino que hay que generar una nueva generación de niños que hoy tendrán 4, 6, 8 años, que en 14 años puedan ser las figuras de ese Mundial 2022. Pero no se gana simplemente con el sí se puede. No se gana simplemente con el deseo de hacerlo. Y no se gana con el simple hecho de decir vamos a llevar a la mejor generación que tenemos, pero ¿cómo la hemos trabajado? Tal vez sí sea la mejor generación que tenemos porque lograron ya una Copa del Mundo hace 5 años, pero eso simplemente no quiere decir que a nivel mayor vas a llegar a ser campeón del mundo. En ese nivel, en ese momento y bajo esas circunstancias de trabajo que también se desecharon, que lamentablemente no se vio cómo o por qué y cuáles fueron las causas de haber ganado esa Copa del Mundo. No se hizo un análisis profundo y se pensó que habiendo sido en el 2005, en el 2010 también por extrapolación de esa generación la íbamos a hacer siendo campeones del mundo. Ya no solo jugando el quinto partido, sino que ya teníamos en la mente. El quinto era, decíamos, casi un hecho porque tenemos con qué hacerlo, pero en la mente y en el consciente, no en el inconsciente, sino en el consciente, ya era la idea de que íbamos a hacer mucho más que eso. Sin embargo, frentazo nuevamente. Pero el frentazo y el golpazo y la desilusión es producto de que en realidad no hay un proyecto real de trabajo en las bases. Y eso lo tiene que iniciar el gobierno. Y eso se hace desde las escuelas. Y para eso la Constitución tiene a la SEP y la SEP tiene a la CONADE y la CONADE tiene que estar en las escuelas trabajando para generar esos talentos. Tiene que ir a la federación, tomarse de la mano con la federación y decir, a ver, ustedes que tienen la gente capacitada, detectemos, ayúdenos a detectar los talentos en esta base de trabajo que nosotros tenemos para darle un seguimiento para que en el 2022 seamos campeones del mundo. Ese es el objetivo. No importa qué gobierno esté, porque este gobierno si crea ese proyecto o el que viene crea ese proyecto no va a estar en el 2022. Y si no cambiamos nuestra mentalidad, que los proyectos tienen que ser a muy largo plazo y no para que sean botín político de nadie, entonces no vamos a progresar. Estados Unidos hace 15 años hizo un proyecto y decía Estados Unidos campeón del mundo 2010. No lo logró, pero siguen trabajando. No lo logró, pero tiene 22 millones de jóvenes menores de 18 años trabajando en el fútbol, jugando oficialmente fútbol, preparándose para jugar mejor y para jugar a la selección. Algún día van a ser campeones del mundo.